examen del día 3, este domingo a las 20 horas a través de la plataforma de aula virtual. Incluye las teorías de ATM, las teorías de articuladores, relación céntrica y esta que está aquí, la del día de hoy. ¿Ya? Bueno, empezamos porque estamos con un poco de retraso. Es necesario que conozcamos el espectro de movimientos mandibulares, así como el arquitecto o el ingeniero necesita conocer el área de un terreno para edificar algún tipo de construcción. Lo mismo pasa aquí, usted necesita conocer cuál es el espectro de esos movimientos para tratar los dientes, el periodonto, las articulaciones o los músculos involucrados. Entonces, antes de entrar a eso, es necesario entender que hay que diferenciar lo que son posiciones mandibulares del movimiento. El movimiento es un desplazamiento de la mandíbula y los movimientos están claramente nombrados en la columna derecha cuando hablamos de apertura, cierre, lápero, otrusión, protrusión, retrusión. Son los principales movimientos mandibulares. Mientras que las posiciones mandibulares son lugares estáticos que ocupa la mandíbula producto de estos movimientos. Dentro de las posiciones mandibulares hemos hablado de 5 posiciones mandibulares que van a ser las posiciones de referencia para el diagnóstico de la oclusión. Esas posiciones van a ser la máxima intercuspidación o posición intercuspal, posición protruida en vis a vis, posición laterotruida derecha, posición laterotruida izquierda, van 4, y la que vimos la última vez, posición retruida de cortal o posición de relación céntrica. Son las 5 posiciones determinadas por dientes. Digo determinadas por dientes porque cuando ustedes en el curso, por ejemplo, de prostoodoncia total, van a hablar sobre una posición que no es determinada por dientes, por ejemplo, que es la posición postural, es una posición determinada por músculos. Pero eso no entra en este juego. Entonces, también tenemos que tener claro qué son los movimientos bordeantes. Puse en modo visible esta clase en el aula virtual, ¿no? ¿Sí lo pueden ver o no? Gracias, Francesca. ¿Cómo que no, Dana? Y Francesca me está diciendo Mercedes y Francesca dicen que sí. Ya. Hay que diferenciar lo que son los movimientos bordeantes de los movimientos funcionales. Los movimientos funcionales son aquellos movimientos que la mandíbula realiza durante las funciones para las cuales está diseñada: masticación, articulación, deglución. De hecho, hoy día vamos a ver un poquito de los movimientos funcionales, o sea, cómo se mueve la mandíbula durante la masticación. Luego tenemos los movimientos bordeantes. ¿Lo que son? Y aquí nos vamos a centrar. Los movimientos bordeantes son los movimientos límite de la mandíbula, determinados por los ligamentos, porque el desplazamiento de la mandíbula la hace el músculo, pero hasta dónde llega, los ligamentos lo determinan. Y hay una frase de uso muy común, ¿no? El hombre quiere hacer algo, pero usted como mujer dice hasta dónde. Ya, entonces, ¿hasta dónde? Es el ligamento en el caso de la mandíbula. El que mueve todo es el músculo, ¿no? El músculo mueve la mandíbula. ¿Hasta dónde llega? Eso es el ligamento, ya no el músculo. Bueno, los movimientos bordeantes entonces son movimientos límite de la mandíbula determinados por los ligamentos. ¿Sí? Estos movimientos bordeantes los podemos observar desde el plano sagital, plano frontal y desde el plano horizontal. El más conocido de todos es el diagrama de Posel, de Jules Posel, quien en el año 1930 y algo se le ocurrió pues decir cómo era el espectro de movimientos. Entonces creó un aparatito, una maquinita para ver cómo se movía la mandíbula, y el resultado de ese movimiento, bueno, es una imagen ya mejorada, pero esta es la imagen de los movimientos tridimensionales de la mandíbula. Es una figura compleja, como está viendo, ¿no? Se trata esta clase de descifrar cada una de estas líneas y de ver qué participa, o sea, qué función o qué ocurre con la articulación y con los músculos en estas líneas. Entonces vamos a empezar con el diagrama de Posel, que es bueno, en realidad sobre esto es la clase, sobre los movimientos bordeantes, los movimientos límites en el plano sagital, ¿ya? En el plano sagital.
Los movimientos límites son representados así como usted lo está viendo en la imagen. O sea, esto de aquí son los movimientos bordeantes en el plano sagital. ¿Sí? Esta figura. ¿Ya? Y pongo un cráneo de costado porque el espectro de movimientos o de trayectorias que vemos aquí es producto de una perspectiva de este lado, ¿no? Vista lateral o un plano sagital de referencia. Entonces vayamos a ver cómo, qué cosa representa cada una de estas líneas. Nuestro punto de inicio va a ser siempre la posición de relación céntrica, que es una posición que habíamos dicho retruida, va para atrás, retruida y centrada. A partir de esta posición, mire, la mandíbula puede elevarse, puede subir, puede bajar, ahí está, mire mi simulación, me ha costado mucho hacer esto. Bien. Sube, baja, ¿por qué te ríes, Alejandro? ¿No te gusta mi...? Sí, ¿no? Intuitivo, ¿no es cierto? El que es inteligente sabe inmediatamente que esto es una simulación de apertura, pues, ¿no? Bueno, entonces, como usted ve, desde la posición de relación céntrica, la mandíbula puede descender y elevarse describiendo un arco de rotación de 20 a 25 milímetros. 20 a 25 milímetros de distancia interincisiva. Es lo que se conoce como el primer arco de apertura y cierre. ¿Ya? Es esto, si lo vemos en el diagrama de Poiseuille, describe esta línea. Sería esto que está acá. Mire, lo vamos a poner aquí. Este primer trazo sería el movimiento en bisagra o movimiento en relación céntrica, donde los cóndilos rotan, esto es rotación, y los músculos que están activos son principalmente, si se trata de descender la mandíbula, los músculos suprayoideos. El yoides está fijo, hay unos músculos que conectan el yoides al borde inferior de la mandíbula, que cuando se contrae, la mandíbula desciende. ¿No es cierto? El pterygoideo externo fascículo inferior está muerto, está inactivo, cero actividad, no hay nada, solo está activo los músculos suprayoideos. Si el músculo externo, pterygoideo externo fascículo inferior estuviera activo, el cóndilo no rotaría, sino se habría traslación condilar. Por eso es que en relación céntrica hemos dicho hay rotación condilar, por eso decimos que el pterygoideo externo fascículo inferior está cero, inactivo, y más bien todos los músculos suprayoideos están activos haciendo que la mandíbula descienda. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? Resumido, primer arco de apertura y cierre en relación céntrica, apertura, cierre en bisagra, movimiento en bisagra, tiene varios nombres, movimiento en bisagra, movimiento en relación céntrica, y ya hemos dicho qué es lo que ocurre con los componentes, con los principales componentes. Ahora, si nosotros llegamos a 25 milímetros, hasta ahí, hasta donde está mi imagen, o sea, llegué a los 25 milímetros, mi mandíbula puede seguir descendiendo en lo que se conoce como el segundo arco de apertura, pero en este segundo arco de apertura aquí ya existe traslación condilar, o sea, el cóndilo se desplaza a través de la vertiente posterior de la eminencia articular temporal, se desplaza por ahí. Y aquí sí hay una participación del pterygoideo externo fascículo inferior. ¿Por qué? Porque el cóndilo se trasladó. Si se trasladó, lo único que lo explica es el pterygoideo externo fascículo inferior. Cuando yo era estudiante, así como usted, me acuerdo que había unas tablas que decían apertura, tales músculos, cierre, tales músculos. Entonces, eso siempre, por lo menos para mí, me pareció algo difícil porque tenía que recurrir a la memoria. Por eso es que yo le estoy dando aquí una clave. ¿Cuál es esa clave? Si el cóndilo rota, significa que el músculo que lo hace mover está inactivo. ¿Cuál es ese músculo? El pterygoideo externo fascículo inferior. Va de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. Apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. Cuando el músculo se contrae, el resultado es que el cóndilo se mueve, se traslada. Entonces, si yo le estoy diciendo que en el primer arco de apertura hay rotación,
significa que el cerebro externo está inactivo, ¿entiende? Ya no necesita memorizarlo, solamente es sentido común. En el segundo arco de apertura, que es el más largo, usted haga apertura grande, toque ese nivel de tragus. Usted va a notar un pocito, ¿no? ¿Nota un pocito? Ahí, ¿sí? Ese pocito es evidencia de que el cóndilo se ha trasladado. Si se trasladó es porque hubo un músculo que lo traslada, ¿cierto? ¿Cuál es ese músculo? El pterigoideo externo, fascículo inferior, el que se inserta en el cuello del cóndilo. Este segundo arco de apertura es mucho más largo, ¿nota? Es el segundo arco de apertura más largo y esto nos da una apertura aproximadamente de 50 a 60 milímetros de distancia interincisiva. O sea, digamos que el primer arco de apertura es 1/3 y el segundo arco de apertura son 2/3, para que usted tenga una noción de la proporción. ¿Ya? ¿Qué más tiene que usted saber? Esta posición de apertura máxima, el punto en amarillo, representa la posición de apertura máxima, determina la mayor traslación del cóndilo. O sea, no hay otra posición o movimiento mandibular que represente la mayor traslación condilar que la posición de apertura máxima. O sea, en otras palabras, cuando usted abre súper grande la boca, cuando usted abre muy grande la boca y lo sostiene, esa posición de apertura máxima es la que el cóndilo está trasladado en su plenitud. Ya no se puede más. No hay otra posición que no sea o que obligue a una traslación del cóndilo. ¿Ya? Sí puede ser importante. Por esa razón, cuando se toma, a veces recomendamos radiografías de ATM, lo que ocurre es que el técnico radiólogo le dice a boca cerrada y a boca abierta. Boca cerrada y boca abierta para explorar la máxima traslación del cóndilo. Ok, entonces ahí tenemos, ¿qué estamos diciendo hasta ahora? Que la apertura y el cierre entonces tiene dos arcos de movimiento. Primer arco de apertura y cierre bisagra, segundo arco de donde hay traslación mucho más amplio y largo. Sobre esta posición de apertura máxima, que estamos aquí, estamos en la posición de apertura máxima, como si usted hubiera abierto grande la boca, puede hacer un movimiento de cierre, mire el cráneo aquí, puede hacer un movimiento de cierre hacia una posición adelantada. Usted puede, desde la posición de apertura, cerrar, pero hacia una posición adelantada. Sería esta línea en rojo, ¿no? La línea en rojo representa ese nuevo movimiento que básicamente está gobernado por los músculos de cierre, maceteros, temporales fascículo anterior, y como el cóndilo sigue trasladado, sigue estando activo el pterigoideo externo fascículo inferior. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta unir aquí mismo. Nos falta unir esto con esto. Eso es lo que nos falta unir. Entonces, para desarrollar esa parte, vamos nuevamente a nuestro punto de origen de los movimientos, aquí, en la posición de relación céntrica. Cuando la mandíbula estaba en relación céntrica, habíamos dicho que esta puede ser un movimiento de apertura y cierre en bisagra, ¿no es cierto? La línea punteada. La línea punteada es primer arco de apertura, ¿cierto? Esto que estoy viendo acá es lo mismo que está aquí en flechita. Es lo mismo, ¿entiende? Es lo mismo, primer arco de apertura y cierre, estoy en relación céntrica, ¿está bien? Mi límite inferior son, ¿qué cantidad habíamos dicho? ¿Cuánto era? Los 20 a 25 milímetros, ¿no es cierto? Ese era mi límite inferior. Aquí es 25 milímetros de distancia interdecisiva. Fin del movimiento de rotación condilar. ¿Y mi límite superior cuál es? ¿Cuál es el límite superior? Yo creo que esto yo le he preguntado la semana pasada cuando hablé céntrica, ¿no? Y le dije, y cuando usted eleva la mandíbula, ¿cuál es el límite? ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué ocurría? ¿Máxima? ¿Íbamos de frente a máxima? No, yo me acuerdo que les hice un ejercicio, me aquí en Tony Camote, había un mago que se llamaba Tony Camote, ¿le suena? ¿No le suena? No,
sé qué otra generación de la doctora sabe. Bueno, había el mago más famoso, el primer ilusionista, tenía una capacidad de inducir, pues, ¿no? Entonces la semana pasada me convertí un poco en ese personaje y esa es una técnica de autoinducción, ¿se acuerdan? Le dije la lengua, ponga la punta de la lengua aquí, le dije que cierre. ¿Usted qué sintió? Un primer contacto. Sintió el contacto prematuro, ¿no es cierto? ¿Y la posición de la mandíbula cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la posición de la mandíbula en la que se produce el contacto prematuro? La posición PRC, posición recluida de contacto. Entonces, ¿cuál es el límite superior de la céntrica? El límite superior de la céntrica es el contacto prematuro. Y si hablo en términos de las posiciones mandibulares, ¿cuál sería? PRC, la posición recluida de contacto. Eso representa esta bolita en color amarillo. Ahora vamos a conectar eso, ¿no? Vamos a unirlo. Mire, desde la posición recluida de contacto, que está aquí, la mandíbula, ya habíamos dicho que es inestable, ¿no es cierto? Yo le dije, me acuerdo, un solo contacto no le da estabilidad a la mandíbula. Por lo tanto, ¿qué pasa? La mandíbula se desliza. ¿Hacia dónde? Hacia máxima. ¿Cómo se llamaba ese deslizamiento? Deslizamiento en céntrica. Deslizamiento en céntrica. El deslizamiento en céntrica tenía un inicio y tenía un final. El inicio era el contacto prematuro y el final era, o es, la posición de máxima intercuspiración. Pero ahora estamos viendo que ese deslizamiento en céntrica tiene un vector de movimiento. Mire, es de abajo, eso es importante, es de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. De abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Repito, de abajo hacia arriba y de atrás hacia 3 veces. No, por algo es, ¿no? Por algo es. ¿Por qué es importante? Porque el rango de movimiento normal, por decirlo así, de este deslizamiento en céntrica suele ser de 0,5 a 1,5 milímetros. O sea, la mayoría de personas tenemos un rango de deslizamiento en céntrica en el plano sagital, así como lo estamos viendo, que va desde 0,5 a 1,5 milímetros. Es muy poquito, ¿no? Son casi 2 rayitas de la regla. Pero esos milímetros en boca sí pueden ser importantes. Afortunadamente, nuestro sistema límbico, el que controla todo nuestro estado de equilibrio entre lo psicológico y lo somático, lo pasa, lo resuelve. No hay problema, no nos ocurre nada cuando tenemos ese rango de movimiento. ¿Cuándo pasa este rango de movimiento de 2 metros para adelante? Ahí sí podría ocurrir algo. Podría. Entonces estamos diciendo aquí 2 cosas interesantes. Primero estamos diciendo que en el diagrama de Posel, esta pequeña línea que ve usted aquí, lo voy a poner en rojo, esta línea se llama deslizamiento en céntrica. Va desde el contacto prematuro hasta la máxima intercuspiración. Estamos diciendo número 2, ¿qué cosa? Tiene un vector de movimiento, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y tercero, estamos diciendo cuál es el rango normal de ese movimiento. Esas son las 3 cosas que debemos saber. ¿Ya? Vuelvo entonces a la esta diapositiva. Sí. Desde la posición intercuspal, mire aquí, estando en la posición intercuspal, usted puede llevar la mandíbula hacia adelante y lo que va a ocurrir es que su mandíbula desciende. ¿Por qué desciende? Porque mire acá está este es el punto de máxima intercuspiración. Aquí estamos en MI. Pero si usted lleva su mandíbula hacia adelante, lo que va a ocurrir es que el área palatina se convierte en un área de función. ¿No es cierto? El incisivo inferior se desliza a través de esa área funcional y lo que pasa con la mandíbula es que desciende.
suena conocido esto? Es lo que hemos hablado como guía incisiva, ¿no? Teoría número 7. Guía incisiva. Entonces, esta línea que usted ve acá, junto con la posición borde a borde, o sea, representa la posición protruida de contacto. Entonces, pongamos el nombre a esto, a ver, ¿dónde voy? Ya, aquí. Entonces, mire, esto borro, voy a aumentarlo. Esto también yo lo borro porque no me interesa. Sí, vamos a ponerlos. Entonces, mire, voy a poner así. Esta línea que veo acá representa la guía incisiva y esta otra línea horizontal representa el vis a vis de sus incisivos. ¿Todo esto qué cosa es? La guía incisiva. ¿Ya? Eso es lo que representa. Ok, ahora nos falta reconocer estas otras dos líneas que están aquí. Bueno, estábamos ahí, ¿no? ¿Qué es PPC? No es un partido político, por si acaso. Significa posición protruida de contacto. ¿Ya? Perdón, estoy muy malo hoy en chistes, ya los he agotado en la mañana con los alumnos de clínica. Ya no me sale, Pero esto significa posición protruida de contacto. ¿Ya? Luego de eso, desde la posición en vis a vis, mire, su mandíbula puede subir, ¿ve? Esta línea la mandíbula se eleva y va hacia adelante, hacia la posición protruida máxima. ¿Esto nos interesa? Ya vamos a ver si nos interesa o no. Porque entonces en el diagrama de Posel, mire, yo creo que usted vea este detalle. Vamos a ver. Le voy a explicar esto. Aquí, sector 1. Esto de aquí, sector 2. Y esto de aquí, sector 3. ¿Ya? Si usted se da cuenta, el sector 1 y 2, es decir, los movimientos bordeantes posteriores, este es el movimiento bordeante posterior, movimiento bordeante anterior, y este es el movimiento bordeante superior. Si usted se da cuenta, el movimiento bordeante posterior y anterior, es decir, sector 1 y 2, son líneas continuas, a manera de arco, ¿no? Pero el sector 3, es decir, los movimientos bordeantes superiores, son como que líneas más irregulares, ¿no? ¿Por qué? La respuesta está en los componentes que participan. Sector 1 y 2 participan músculos y articulación, nada más. Pero en el sector 3, ¿quiénes participan? Los dientes, los incisivos, participan en el movimiento. Por eso es que se ve así, de esa manera, con líneas ya de diferentes formas. Ok, entonces, ahora, ahí estamos viendo en línea punteada azul el gráfico de los movimientos bordeantes en el plano sagital. Usted ve en línea roja, la línea roja es el arco de cierre habitual, es decir, cuando usted abre y cierra la boca rápido, usted no va, o sea, si usted pensaba que iba por aquí por el arco de cierre número 2 o arco de cierre 1, no, usted tiene un engrama que le hace cerrar desde la posición de apertura hasta su habitual, distinto a lo que hemos dicho. Implicancia clínica de eso, cuando usted hace inducción acéntrica no puede confiarse, o sea, no, es el cierre que usted ve no necesariamente es el cierre excéntrica, el cierre excéntrico puede ocurrir más atrás. Y lo que está, la gotita en verde representa los movimientos funcionales durante el ciclo masticatorio. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Pues resulta que cuando usted mastica, o sea, va a comer su galletita, su Bembos, su Royal, ¿cierto? Sus sándwiches ricos, sus papitas, lo que hace es un movimiento en forma de gota de agua, de descenso de la mandíbula, un adelantamiento de la mandíbula hasta producir el corte, la excisión y luego retrocede, produciendo esta gota de agua. Pero yo le voy a llevar a una parte clínica.
usted quiere aterrizar esto en una situación clínica, véalo conmigo, así, ahorita, para que no se quede en teoría y quede guardado en la zona de conocimientos ahí que queda enterradito. Vamos a ponerlo en el paquete de cosas importantes. ¿Ya? Mire, yo le voy a explicar algo. Esto se llama envolvente de función. El envolvente de función es un área. ¿Cómo, doctor? No entiendo. Ya, mira, desde aquí hasta por acá, toda esta... A ver, vamos a ponerlo así. Usted nota que esta gotita, esta figura en verde, tiene un rango, ¿no? O sea, una distancia, por decirlo así, en sentido anteroposterior. ¿Lo puede ver o no? Sí, ¿no? Y perdiste la apuesta y hasta no están pagando, ¿ah? Sí, no te hagas. ¿Quién, doctor? Te dice, ya se adelantó solita. No, perdió Alejandro, ¿no es cierto? Perdió la apuesta, ¿no? ¿Qué dijo que iba a traer? Pizza para todos, ¿no? Sí, eso fue. Ya, no, doctor, la próxima semana traigo. Nada. La próxima. Ya, pues será. Bueno, ¿qué decíamos? Que esta gotita en verde que representa el ciclo masticatorio tiene un rango, ¿no? Ese rango aproximadamente es 1,5 milímetros. ¿Y cómo hemos dicho que se llama? ¿Cómo hemos dicho que se llama esto? Muy bien, envolvente de función. Envolvente de función. ¿Ya? Ese es el envolvente de función. ¿Por qué es importante que usted recuerde el envolvente de función? Porque eso no tiene que ver con los dientes. O sea, a ver, eso viene así. Hay una parte de su cabecita que se llama tronco del encéfalo, donde hay un lugarcito de ese tronco del encéfalo que se llama el generador de patrones central, como es decir, de un banco del cerebro, que es el que establece los engramas. En ese lugar se establece un patrón masticatorio, un tipo de engrama a través de circuitos nerviosos que hace que cada vez que tú comas hagas este movimiento hacia adelante. La mandíbula va hacia adelante y luego retrocede. ¿Me sigue? ¿Está ahí? Ya hemos dicho que este movimiento de sentido antero-posterior se llama envolvente de función. Pero es un movimiento gobernado, o sea, que viene así como que de fábrica, desde arriba. O sea, todas las personas hacemos eso. Usted tiene eso ya programado aquí arriba. Todas las personas, usted tiene esa capacidad de mover hacia adelante. Ya viene de fábrica. ¿Y qué con los dientes? Yo le voy a mostrar. ¿Y qué con los dientes? Lo siguiente. Imagine que usted es un paciente clase 2, división 2. ¿Ya? Este es clase 2, división 2. Doctor, una recordadita, pues, ¿cómo era clase 1? No, clase 1 no voy a decir, pero sí clase 2, ¿no? En clase 2, división 1, es así. Usted tiene mucho overjet y bastante overbite. Es el clase 2, división 1. Ahora, hay un clase 2, división 2. ¿Cómo es de? Hay algunos clase 2, división 2 que no son feitos, son hermosos, son estéticos. Mujeres que son, o hombres, mujeres que son altas, guapos, y mujeres hermosas. Son así. Un poquito de retroinclinación de los incisivos, así, ¿sí? Se mete. Y esta queda así. O sea, ¿cuál es la característica de clase 2, división 2? Tienen muy poco overjet y bastante overbite. Clase 2, división 2. Inclusive algunos tienen sus laterales como elefantitos, ¿no? Un poquito hacia afuera. Ese es un clase 2 brasilla típico. Clase 2, división 2. Ya, entonces, ¿por qué le digo eso? Aquí viene el ensamble. En un paciente clase 2, división 2, el envolvente de función queda comprometido. ¿Cómo así? Porque
Usted sabe que esta paciente va a comer, ¿no es cierto? Va a comer así. Va a comer así. ¿Y qué va a producir esto? Dígame, ¿qué está viendo? ¿Qué va a producir aquí? Desgaste, pues. Va a producir desgaste. ¿Y sabe dónde está el error? El error es de usted. Porque usted dice desgaste. Entonces, desgaste de la carapalatina, dice bruxismo. Usted dice, a ver, desgaste. Ah, el bruxismo, pues. Estás estresado. Estás rechinando tus dientes. Tratamiento. Te pongo tu férula. Te pongo tu férula, tu placa para que no. Ya, 500 soles entran al bolsillo. El paciente usa su férula y usted lo cita dentro de 6 meses y sigue viendo desgaste. Oye, ¿no estás usando tu férula? Así la verdad. ¿Dónde está el error ahí? El error es suyo, porque usted es un mal diagnóstico. Esto no es un desgaste así, no es por parafunción, no es por bruxismo. Es un desgaste que se produce por atrición funcional, o sea, es el ciclo masticatorio natural que tienen las personas que está produciendo un desgaste porque el envolvente de función está comprometido. Es decir, la relación clase 2, división 2, no entra en armonía con ese programa que tenemos todos, que es los movimientos en sentido antero-posterior. Entonces lo que tiene que hacer ahí es otra cosa, pues, hágale ortodoncia, aumente dimensión vertical, no le ponga férula, porque el diagnóstico no es posible. ¿Ya? Para eso sí. Eso. Ok. Entonces, ¿qué movimientos y posiciones puedo reproducir en el asa? ¿Qué movimientos puedo reproducir? Lo que está en rojo, las bolitas en rojo y la línea naranja. Eso puedo reproducir. En rojo. ¿Qué cosa es esto? Vamos a identificarlo. Pues. A ver, ¿qué era esto? En el diagrama de Poisson. ¿Cómo se llamaba? ¿Habíamos dicho? ¿Cómo? ¿Apertura? ¿Segundo arco? No, el segundo arco es el negro. Ya, entonces, el primer arco de apertura y cierre en relación céntrica. O sea, ¿esto se reproduce? Sí, doctor. ¿El punto rojo qué es? ¿Qué era? Este de acá, ¿no? Este de aquí. ¿Máxima es este? No. Posición retroide de Este contacto. era contacto prematuro o posición retroide de contacto. ¿Esta otra línea? No. Deslizamiento en céntrica. ¿Este otro puntito en rojo? MI más. ¿Y este que está en esta otra línea? Posición protruida. Claro, guía incisiva, ¿no? Hasta la posición protruida. Todo eso es lo que podemos ver en el articulador. Esos movimientos y posiciones las podemos ver en el articulador. Pero, como este es un diagrama de los movimientos en el plano sagital, en realidad también podemos ver estas otras dos posiciones. La posición lateral derecha e izquierda, en vis a vis. También las podemos ver en el articulador. Solo que esta perspectiva de la imagen anterior es del plano sagital, no lo podemos ver ahí. Pero también podemos ver las posiciones laterales derecha e izquierda. Bueno, ¿para qué sirven los movimientos bordeantes? O sea, ¿para qué sirve que usted conozca todo esto, todas estas líneas? Sirven porque estos movimientos bordeantes se reconocen que son unos indicadores del estado funcional del sistema musculoesquelético. Y acá dice, asimismo, la limitación de los movimientos son reconocidos como uno de los principales signos de disfunción. Doctor, no entiendo eso. Ya, lo voy a explicar a usted. ¿Cuáles son entonces los movimientos bordeantes que se utilizan para valorar la condición de la articulación de los músculos? Esto, máxima apertura, máxima protrusión, máxima lateral derecha y máxima lateral izquierda. Observe esto. Si yo sé por teoría que la apertura, por teoría, ¿no?, es 50 milímetros, y cuando yo le digo a mi paciente que haga apertura hace 30,
¿Qué estoy diciendo y qué estoy determinando? Estoy determinando que hay una limitación. Hay una limitación del movimiento. Porque si usted sabe que la mandíbula abre 50 y estoy viendo que hace 30, hay limitación. ¿Y qué cosa está mal ahí? ¿Está mal el periodonto? ¿Está mal los dientes? No, está mal o los músculos, o la articulación, o los dos. Ya, muy bien. Ahora, mire esto. Si yo sé que por teoría, esta es una fotografía de mi mandíbula que se desplaza hacia la derecha, máxima lateralidad derecha, y aquí, por ejemplo, puedo encontrar 8 milímetros de máxima lateralidad hacia el lado derecho. Si yo hago 8 hacia la derecha, ¿cuánto espero hacer hacia la izquierda? ¿Cuánto? 8, pues. Pero si yo veo que hacia la izquierda hace 4, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Se acuerdan que acá? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que hay una limitación. ¿De dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, pues. Hacia la izquierda. Ahora piensen esto. Si el problema fuera articular, ¿cuál sería el cóndilo que tiene ese problema? Para resolver eso, usted debe recordar la teoría 8, la teoría 9 y la teoría 10. Y habíamos dicho que hay un cóndilo de no trabajo y de trabajo. Hay uno de los cóndilos que se desplaza más. ¿Cuál es el cóndilo que se desplaza más? El de no trabajo, exactamente. El cóndilo de no trabajo es el que se desplaza más. Entonces, mire, si estoy viendo una limitación hacia el lado izquierdo, porque hace 4, ¿cuál es el cóndilo con el problema? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, o sea, el de no trabajo. Ah, ya, doctor, para eso sirve. Claro, pues para eso sirve. Para eso sirve. Son como que micropistas que te están dando para enfocarte en un diagnóstico. ¿Ya? Bueno, ok, ya, muy bien. El diagrama de los movimientos en el plano horizontal también tiene su propio esquema, que esto no lo vamos a desarrollar aquí, sino que vamos a pasar rápidamente a qué cosa es lo que nosotros evaluamos en los modelos cuando estos están articulados. ¿Qué cosa evaluamos? Prácticamente el análisis se divide en articulador abierto y en articulador cerrado. En articulador abierto, aquí hay una serie de cosas que nosotros tomamos en cuenta. Por ejemplo, que tomamos en cuenta la forma de los arcos. ¿Por qué importa la forma de los arcos? Porque una incompatibilidad en la forma de los arcos puede estar relacionada a relaciones clase 3, mordidas cruzadas, en fin, ¿no? Si usted tiene un arco superior de forma triangular y un arco inferior cuadrado, lo más probable es que tenga relaciones clase 3. Entonces, estamos viendo que es una cuestión de la forma de los arcos más que de la posición de los dientes. También valoramos la integridad anatómica de los dientes, ¿no? Miren cómo están ahí, comprometidos, y si hay facetas de desgaste o no. Miren los bordes, en los bordes incisales de los dientes anteriores, cómo están desgastados. Ahí, en esas áreas de desgaste, exactamente, se ven planos. También podemos ver la alineación a través de las líneas parabólicas y ver qué dientes salen fuera de esas líneas. Podemos también hablar de la curva de Wilson. Mire cómo un lado está más alto que otro, ¿no? Mire, ahí hay un lado que está más arriba que otro. Entonces significa que hay un tema de alteración en el nivel de los dientes. Eso que ven esas áreas sombreadas hay que desgastarlas para que entren dentro de la curva de Wilson. Y asimismo, desde el plano lateral o sagital, podemos evaluar la curva de Split. Hay dientes que están fuera del nivel, o sea, dientes extruidos. Ahí está la parte que está extruida, y los dientes que no están intruidos y no encajan dentro del plano o la curva de Split. También podemos hacer una evaluación del plano incisal, así como de los ejes de los dientes. Entonces, todo esto podemos verlo en el articulador abierto, ¿no? Articulador abierto separado podemos ver. También podemos ver contactos proximales que están ausentes,
o esos contornos proximales. Miren esos horribles contornos proximales, la verdad que están muy deficientes. ¿Cómo no se va a inflamar la encía así? Pues mire esas troneras palatinas todas cerradas por un mal diseño de las restauraciones. Y luego viene articulador abierto. En articulador abierto, perdón, cerrado, tienes razón, gracias Kevin. En articulador cerrado, ¿viste tú no, Kevin? Sí, ya. En articulador cerrado vamos a identificar el contacto prematuro, vamos a saber qué diente es nuestro contacto prematuro. Esto es la práctica 14, vamos a hacer esto. A propósito de práctica 14, la próxima semana todos deben traer materiales de la práctica 13 porque vamos a empezar con examen clínico de la oclusión. ¿Ya? Próxima semana, materiales de la práctica 13. Y estoy cerrando la unidad 3 con el producto. ¿Qué es el producto? El montaje. ¿Ya? Ahí es donde voy a evaluar el montaje. Ahí es donde voy a ver sus modelos, si están lindos, su acabado, su yeso, y si reproduce estas cosas. ¿Qué cosa es? El contacto prematuro, las facetas de desgaste excéntrica, si reproduce el overbite, el overjet, o la relación incisiva tal cual la tiene su paciente, si reproduce la relación canina derecha-izquierda, cómo lo tiene tu paciente. Mire, el articulador cerrado nos permite ver también una perspectiva de esta manera. ¿Usted puede ver hacia el paciente? No, o sea, pues no lo podemos ver, pero en el articulador sí podemos ver de esa manera. Y podemos identificar las relaciones posteriores alteradas, porque esto que estoy viendo aquí representa una relación cruzada. Nota que en este caso los dientes posteriores inferiores están por fuera en relación al superior. Esta es mordida cruzada unilateral, podría ser bilateral, pero del lado derecho se ve normal. Cúspide fosa, cúspide reborde, pero el lado izquierdo, relación cruzada. También puede darse relaciones en vis a vis, como esta que está aquí, no necesariamente punta con punta, sino a través de sus crestas cuspídeas, mesiales y distales, contactando, es una relación vis a vis. Así como, esta es mi favorita, la relación en tijera. Mire, esta es la relación en tijera. ¿Cómo se define la relación en tijera? Puede ser definida como el contacto de la vertiente externa de la cúspide estampadora superior contra la vertiente externa de la cúspide estampadora inferior. Repito, vertiente externa de la cúspide estampadora superior contra la vertiente externa de la estampadora inferior. O de manera más resumida, contacto entre las vertientes externas de cúspides estampadoras. Repito, contacto entre las vertientes externas de las cúspides estampadoras, ¿no? Por algo es, por algo puede ser, ¿no? El profesor algo repite. ¿Por qué me interesa? Porque desde el punto de vista de la oclusión, este es el tipo de relación que menos estabilidad oclusal ofrece. O sea, de todas las relaciones, que para mí es importante que usted reconozca qué relaciones dentarias ofrecen peor estabilidad, sin duda la relación en tijera es una de ellas. Usted tiene diente superior, tiene diente inferior, pero el problema no está en la anatomía, sino está en la organización intervertebral, porque están relacionándose como en tijera, y eso no ofrece para nada estabilidad. ¿Ya? La mejor de estas tres, ¿con cuál te quedas? Esa, ¿no? ¿Cuál te quedas? ¿La tijera? No, pues. O sea, si tuvieras que escoger entre estas tres, ¿con cuál te quedarías? ¿Vis a vis? Cruzada. Cruzada, exactamente. Esta es la otra relación que podría ofrecer algo de estabilidad, pero de una manera invertida, ¿no? Muy bien, en el articulador cerrado también podemos hacer un análisis de la estabilidad de los dientes presentes, así como también examinar los contactos que ocurren en la lateralidad derecha y la lateralidad izquierda con papel articular, y hacer un análisis de las facetas de desgaste. En realidad, si usted tiene facetas de desgaste céntricas, los desgastes van a aparecer generalmente en el sector posterior, en las caras oclusales del sector posterior y en las vertientes internas de los dientes posteriores. En cambio, las facetas de desgaste excéntricas se localizan predominantemente en el sector anterior y en sus áreas funcionales, es decir, en las caras palatinas de los dientes anterosuperiores y en los bordes incisales de los dientes inferiores. Esa es una gran diferencia entre los dos. Y
Finalmente, ¿por qué es mejor hacer un análisis de los modelos en el articulador? Bueno, en el box azul, usted tiene todas las ventajas de hacer el análisis sin ASA, sin articulador. O sea, porque algo podemos hacer con los modelos en la mano, algo se puede hacer. Y eso, ese algo que se puede hacer sin el articulador está en la caja azul. Pero cuando usted los tiene articulados, caja naranja. Caja naranja. Entonces ahí podemos tener, además de lo que está en azul, todas estas ventajas adicionales. No me haga leerlo, por favor, ya sabe usted que no me gusta leerlo, en realidad este es texto para usted, para que lo revise. Y es básicamente una manera de recordarles algunos contenidos conceptuales que usted necesita saber. Muy bien, entonces hemos terminado con nuestra clase del día de hoy y la próxima semana empezamos con la unidad 4. Nos estamos acercando al final.